Hola, bienvenidos a Fisiología Animal 1. Hoy vamos a comenzar con la primera presentación de una serie de presentaciones que corresponden a lo que sería el primer encuentro. Eh, y bueno, la idea es comenzar a ver alguna serie de conceptos relacionados con la fisiología animal y vamos a tratar de hacer presentaciones que no sean muy largas, como para que todo sea más dinámico y tratar de llevar adelante esta cursada que va a ser bastante particular. Pero bueno, vamos a tratar de que todo salga bien. Para comenzar a hablar de la fisiología, principalmente la fisiología animal, debemos definir básicamente qué es la fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia los procesos físico-químicos que ocurren en los seres vivos y entre estos y su entorno, y básicamente viene a ser a cómo funcionan los animales que nosotros vamos a ir estudiando a lo largo de la carrera. Tenemos que tener en cuenta un concepto, o mejor dicho, una variable que es muy importante a este nivel, y es que los animales básicamente son sistemas abiertos. Cuando hablamos de que son sistemas abiertos, queremos decir que hay una relación entre ellos y su medio. Y básicamente, si nos centramos en lo que es la materia y la energía del medio, vamos a ver que pueden hacer uso de la materia y la energía del mismo para fines particulares, que puede ser el mantenimiento de sus funciones o el crecimiento y la reproducción, es decir, generar una multiplicación de su material genético. Cuando tenemos en cuenta los sistemas que podemos llegar a conocer, y que seguramente ustedes deben haber visto en alguna materia previa, vamos a ver que hay sistemas cerrados, es decir, que están totalmente aislados del medio externo, ¿sí? Que básicamente nosotros no nos vamos a dedicar a ese tipo de medios, y hay sistemas abiertos que fueron presentados previamente como los animales, ¿sí? Donde vemos que hay una relación con el medio externo y que básicamente el medio externo influye generando una entrada de, por ejemplo, energía o materia, y ese medio abierto puede generar o provocar la salida de también de energía y de distintos materiales, ¿sí? Básicamente vamos a ver que los sistemas abiertos están dominados por esta entrada que veníamos hablando, que responderían la pregunta del por qué, y van a tener una salida que está más relacionada con el para qué, y todo esto va a estar influenciado por distintas leyes de la naturaleza que serían los cómo. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, valga la redundancia, que es la temperatura corporal. ¿Sí? Esta variable está determinada básicamente por el equilibrio que tienen los organismos que pueden adquirir calor o disipar calor. Entonces nosotros vemos que va a haber una entrada, ¿sí? Que va a provocar termogénesis, ¿sí? Es decir, un ejemplo serían todas las reacciones exotérmicas provocadas en el medio interno. Obviamente esto va a generar una temperatura, si hablamos de un animal, sería una temperatura corporal determinada, y obviamente puede haber salida de energía, si recuerdan que el calor es energía, y la salida sería la pérdida de calor. La pérdida de calor, es decir, ceder desde el medio interno hacia el medio externo calor, puede ser a través de convección, radiación, conducción y evaporación, ¿sí? Que seguramente estas formas de transmitir energía ustedes las deben conocer. De a poco vamos complejizando un poco más los sistemas que nosotros vamos a estudiar, porque hasta el momento hablábamos de una entrada, ¿sí? Y de una salida. Obviamente esa variable va a tener un valor medio o un rango,
y esa variable va a ser censada en un organismo por un receptor que va a generar un estímulo que va a ser integrado en un órgano en particular, y ese órgano, ese sistema de integración, va a generar una respuesta, ¿sí? Que va a ser la parte efectora, que puede controlar tanto como la entrada como la salida, ¿sí? Si controla la entrada, inhibiendo por ejemplo la entrada, hablamos de una retroalimentación negativa. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, si controla la salida y aumenta la salida de calor, por ejemplo, hablando de este caso, hablamos de una anteroalimentación positiva. Entonces, lo que decíamos previamente en relación a este gráfico de temperatura corporal, en relación al tiempo, nos trae a colación dos conceptos fundamentales dentro de la fisiología. Uno es el concepto de homeostasis, ¿sí? Que básicamente la homeostasis es la capacidad de regular, ¿sí?, el medio interno que tiene un animal. Es decir, ante determinado estímulo, que era lo que veníamos viendo, el animal pone en marcha una serie de mecanismos para tratar de regular esa variable. Y el segundo concepto que es importante y hay que diferirlo de la homeostasis es la homeoresis. La homeoresis es cuando se modifica el punto de ajuste de una variable, como es el caso que vemos acá en la temperatura corporal. Entonces, homeostasis es la capacidad de regular que tiene un animal una variable en relación a un valor de referencia. La homeoresis es cuando se ajusta ese valor de referencia para una misma variable. Y era el caso que veíamos en relación a la temperatura durante el día en cualquier animal, o la glucemia en el caso de la gestación, o casos mucho más extremos es cuando hablamos, por ejemplo, de los animales que hibernan. Tienen que ajustar muchísimas variables, los cuales hacen que todos esos rangos de dichas variables que se ven influenciadas sigan siendo normales, pero cambió la situación. Están ante una situación particular como es la hibernación. Cuando hablamos de las variables, algo que hay que tener en cuenta es que no todas las variables, ¿sí?, van a tener la misma prioridad. El organismo tiene un orden particular de cómo regular o a qué variable darle mayor importancia, ¿sí? Obviamente esto va en relación de lo vital que sea esa variable. Entonces nosotros lo que vemos es que acá ustedes están observando una lista de variables fisiológicas, ¿sí?, que van a estar en relación al grado de prioridad, ¿sí? Entonces vemos de mayor prioridad a menor, ¿sí? Entonces, la variable más prioritaria para todo organismo vivo es la presión de oxígeno, ¿sí? En segundo lugar, la presión parcial de dióxido de carbono. Obviamente todos estos valores, hablamos de presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, pH, a nivel de la sangre, ¿sí?, a nivel plasmático. Luego viene la temperatura corporal, la glucemia, la presión arterial, la osmolaridad del líquido extracelular, y luego vienen todas las reservas de las distintas moléculas biológicas, ¿sí?, donde las más importantes son el hidrato de carbono, representados por la glucemia, es decir, por la glucosa, y luego vienen la reserva de proteínas y la reserva energética de excelencia, que son las grasas, sobre todo a más largo tiempo. Si nosotros no tuviésemos esta lista de variables en relación al grado de prioridad, uno podría plantear la prioridad de una variable en relación a cuántas modificaciones o mecanismos pone en marcha un organismo para tratar de regular esa variable. Es decir, los organismos que nosotros estudiamos van a poner muchísima o
más allá de la cantidad, también la potencia con la cual ponen en marcha mecanismos para regular, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno en relación a las reservas de hidrato de carbono. ¿Qué quiero decir con esto? Que para regular o volver al punto de ajuste la presión parcial de oxígeno, todos los organismos van a tener una mayor variedad de mecanismos que la regulen y dichos mecanismos van a ser mucho más potentes y rápidos. Por otro lado, cuando hablamos de prioridad y hay más de una variable que esté afectada, seguramente el organismo tienda a regular primero la variable que es más prioritaria. ¿Qué quiero decir con esto? Como vamos a ver más adelante en la materia y en la materia que le continúa, que es Fisiología 2, vamos a ver que si se desequilibra la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Seguramente pueda desequilibrarse en algunos casos la presión parcial de dióxido de carbono, pero el organismo primero va a regular la presión parcial de oxígeno en detrimento de la presión parcial de dióxido de carbono. Una vez que la presión parcial de oxígeno esté equilibrada, normalizada, ¿sí? O compensada, se va a regularizar la presión parcial de dióxido de carbono y así con el resto de las variables que estén fuera de sus puntos de ajuste. Dichos ritmos dependen en parte de una sincronización externa, es decir, del ambiente, como pueden ser la luz o la oscuridad, ¿sí? Esos ciclos que se van alternando. Desde ya que esa sincronización del medio externo tiene que estar comunicada con un sincronizador endógeno que generalmente es el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Que está por encima del quiasma óptico, núcleo supraquiasmático, ¿sí? Esto es lo que significa esta sigla, que se ubica a nivel hipotalámico, ¿sí? Generalmente el hipotálamo, como vamos a ver luego en endocrino, suele ser el gran director de la orquesta, porque recibe señales del medio externo y luego, en relación a las señales del medio externo sumadas a señales del medio interno, digita distintas funciones que las canaliza principalmente, desde el punto de vista endocrino, a través de la hipófisis, que lo vamos a ver más adelante. Pero volviendo a esto de los ritmos, estas sincronizaciones externas, ¿sí? Como por ejemplo, vuelvo a esto de los ciclos día-noche, influyen sobre distintas estructuras del sistema nervioso, como es central, como es el núcleo supraquiasmático, y van a generar ritmos, ¿sí? Esos ritmos, por ejemplo, lo que generan es la secreción de hormonas, la regulación de la temperatura, que lo vimos hace unas diapositivas anteriores, y la actividad o el reposo. ¿Sí? Es decir, que estemos más activos, que los animales estén más activos o estén más quietos. Eso básicamente lo vemos por el tipo de actividad o actitud de cada animal. Hay animales de actividad diurna y hay animales de hábitos nocturnos, como es el caso de los felinos, por ejemplo. Entonces, nosotros hasta este punto lo que vimos fue como una introducción a los distintos sistemas, ¿sí? Y que dichos sistemas pueden ser influenciados por la energía y la materia del medio ambiente y obviamente los organismos liberar energía y materia también al mismo medio ambiente, ¿sí? Nosotros por ahí de forma aislada para facilitar desde un punto de vista pedagógico vamos a ver esta materia y su continuación, es decir, Fisiología 2, en distintos sistemas que obviamente los animales están todos integrados. De ahí lo interesante de evaluar la función de cada sistema y luego integrarlos y empezar a ver cómo un sistema influye sobre el otro. Entonces nosotros vemos que tenemos, por ejemplo, el sistema respiratorio, que en gran medida lo que intercambia son gases, ¿sí? Y también puede, si bien acá no está tan explicitado, liberar calor, ¿sí? Energía. Y después vemos el sistema cardiovascular, que obviamente
es la bomba que va a hacer movilizar un tejido de conducción como es la sangre, para llevar, por un lado, energía, ¿sí?, en sus distintas formas hacia los tejidos y obviamente retirar los desechos que luego serán tratados principalmente a nivel del sistema urinario, ¿sí? Y después, por otro lado, vemos que según las etapas fisiológicas en las cuales puede estar un animal, vamos a ver que un individuo puede estar en una etapa de crecimiento o puede estar en un periodo en el cual deba reproducirse para multiplicar su material genético. Ahora bien, nosotros hablamos de sistemas, ¿sí?, que tiene un organismo y que están integrados a otros sistemas que conforman el mismo organismo. Entonces el tema es ver cómo se cómo se comunican esos sistemas entre sí, y lo que vamos a observar es que la comunicación suele ser, o de forma clásica, mejor dicho, nerviosa y o endocrina, ¿sí? Digo clásica porque es lo que vamos a observar, que está descrito en la bibliografía de hace muchos años, estas dos formas que contrastan mucho entre sí, que serían la comunicación nerviosa y la endocrina, que luego vamos a ver más en detalle. Pero esto hay que sumarle también el sistema inmunológico, que genera una interrelación a través de distintos mediadores, lo cual hace que la comunicación entre los distintos sistemas sea un poco más compleja e integrada, ¿sí? Y obviamente cuando hablamos de comunicación, nuevamente vamos a ver que interviene el esquema principal, donde veíamos que hay una variable que tiene una entrada, que tiene una salida, y que esa variable regulada está siendo censada por un receptor que, según cómo esté esa variable, puede generar una respuesta, ¿sí?, o estimular, mejor dicho, a un receptor que va a generar una respuesta, y esa respuesta puede ser positiva o negativa. Con lo cual, lo importante que vamos a desarrollar en este periodo de esta presentación es la comunicación. Es decir, tenemos sistemas que tienen que comunicarse, vías clásicas de comunicación, nerviosas y endocrinas, y a esto le deberíamos sumar el sistema inmune que vemos aquí en la presentación, ¿sí? Y el sistema endocrino junto con el inmune forman lo que sería una vía de comunicación humoral, ¿sí? Humoral sería a través de líquidos, básicamente, de fluidos. En cambio, la vía de comunicación nerviosa, ¿sí?, es a través de estructuras determinadas y particulares, como son las neuronas. Obviamente, estos sistemas van a tener distintas características que los vamos a ir viendo, pero lo que facilita es la comunicación desde una célula hacia otra célula, ¿sí? Y lo importante en este punto es que hablamos generalmente de largas distancias, ¿sí? Es decir, una célula va a generar una respuesta porque fue estimulada por X causa, y va a haber una célula a la distancia que va a recibir ese mensaje enviado por la célula receptora. Entonces vamos a ver que tenemos distintos métodos o formas de comunicación intercelular. Los más íntimos, es decir, el contacto entre células, se da básicamente por la vecindad de una célula con la otra, y que puede muchas veces estar dada por distintas moléculas que están en la superficie, ¿sí?, de dichas células, como son inmunoglobulinas o moléculas proteicas como son las integrinas. Y luego tenemos ya estructuras más
particulares y un poco más complejas, como son las uniones de hendidura o uniones gap, ¿sí? Que estas uniones gap suelen ser más particulares de algunos tejidos, como es el caso del músculo liso y el músculo cardíaco que vamos a ver más adelante. Otra forma que no sea un contacto físico entre las distintas estructuras es la liberación de mensajeros, ¿sí? Generalmente son mensajeros químicos que van a interactuar con otra célula a distancia, es decir, hay una célula que genera un mediador químico que va a impactar sobre una célula a distancia. Y desde el punto de vista de las particularidades físico-químicas de dichos mensajeros químicos, los podemos dividir en dos grandes grupos. Y estos dos grandes grupos van en relación a su solubilidad. Tenemos mensajeros que son liposolubles, ¿sí? Y mensajeros que son hidrosolubles. Los liposolubles, obviamente, van a interactuar con proteínas que están dentro de la célula. ¿Por qué? Porque su permeabilidad hace que puedan atravesar las membranas celulares. En cambio, los mensajeros hidrosolubles van a interactuar con proteínas de membrana ya que no pueden atravesar la membrana de la célula blanco o diana o target, como pueden llegar a leer en la bibliografía. Aquí lo que observamos básicamente son ejemplos de lo que veníamos hablando. Cuando hablamos de contacto célula con célula, vamos a ver uniones estrechas, ¿sí? Donde generalmente la comunicación es muy localizada, ¿sí? Y depende de la ubicación anatómica de las células que van a intercambiar distintos mensajeros. Luego tenemos lo que sería el proceso sináptico, donde cada vez que veamos involucrado el concepto de sinapsis, básicamente hay una neurona en la cual su terminal axonal va a liberar distintos mensajeros químicos denominados neurotransmisores que van a generar un tipo de respuesta también bastante localizada, porque una fibra tiene que llegar a un sitio en particular y va a estimular solamente a esa célula con la cual va a interactuar, y obviamente la especificidad de la respuesta va a depender en parte de la ubicación anatómica de esa fibra neuronal que va a interactuar sobre una célula en particular y obviamente los receptores que tengan esas células blanco. Luego ya a través de productos de secreción tenemos la forma de transmisión parácrina y autócrina, donde vemos que lo autócrino es un producto o un mensajero que libera una célula y va a intervenir o va a interactuar ese producto con la misma célula. Si hablamos de comunicación parácrina, el producto, o mejor dicho, el mensajero que libera una célula impacta sobre células vecinas, ¿sí? Es decir, que están en la vecindad. No hay contacto estrecho, pero sí están cerca. Con lo cual, obviamente, la transmisión del mensaje va a ser por difusión del líquido que está en lo que sería la matriz extracelular de esa célula. La respuesta es bastante localizada porque llega solamente a células vecinas y acá va a ser muy específica porque tiene que intervenir un receptor en particular para el mensajero que se libera. Y por último nos queda la forma endocrina, que en esa forma es algo similar con respecto a la forma anterior, donde hay un grupo de células que liberan un mensajero, pero ese mensajero es liberado al torrente sanguíneo, con lo cual la respuesta ya es más generalizada, porque a través de la irrigación ese mensajero puede llegar a cualquier tejido del organismo, y también la respuesta va a ser específica, porque como en el caso anterior, va a ser una respuesta mediada por receptores. Es decir, que no cualquier célula en cualquier circunstancia puede ser estimulada por un mensajero en particular.
Siguiendo con los mensajeros químicos y su clasificación según su solubilidad, vamos a ver un poquito más qué sucede con los liposolubles y qué ejemplos vemos que vamos a tratar a lo largo de la materia. Entonces, en grandes rasgos tenemos hormonas esteroideas, como es el caso de la vitamina D, ¿sí? O el ácido retinoico, donde básicamente este tipo de hormonas lo que tienen son receptores intracelulares. Un caso particular de mensajeros liposolubles son distintos gases, como es el caso del óxido nítrico, que interactúa con enzimas. Y luego tenemos ácidos grasos insaturados, como es el caso del ácido araquidónico, que generalmente lo que se observa a nivel de este tipo de moléculas es la activación de distintas fosfolipasas, canales iónicos que van a generar mensajeros o segundos mensajeros a nivel intracelular para montar una respuesta. Entonces, acá lo que vemos es la familia de receptores para las hormonas esteroideas, donde básicamente se observa que la molécula o el mensajero directamente en relación a su receptor va a interactuar sobre el ADN, ¿sí? Entonces nosotros lo que vemos es una hormona que en un caso puede influenciar a una proteína inhibidora y luego que se quita en medio la proteína inhibidora puede interactuar con sitios particulares del ácido desoxirribonucleico, obviamente para generar el comienzo del proceso de transcripción. Algunos ejemplos de hormonas liposolubles son el cortisol, el estradiol, la testosterona, ¿sí? Que todas estas son hormonas esteroideas, es decir, que derivan de colesterol, y luego tenemos otras hormonas que no derivan de colesterol, pero que también son liposolubles, como es el caso de las hormonas tiroideas, de la vitamina D y del ácido retinoico. En la contrapartida tenemos los mensajeros hidrosolubles. Los mensajeros hidrosolubles no pueden difundir a través de las membranas celulares, con lo cual tienen que interactuar con receptores a nivel de dicha estructura. ¿Qué tenemos como mensajeros químicos? Aminoácidos, ¿sí? Como el glutamato, el aspartato, derivados de aminoácidos, ¿sí? Como las catecolaminas, ¿sí? La adrenalina y la noradrenalina, que vamos a ver a la brevedad, péptidos, como es el caso de distintas hormonas hipofisiarias o mediadores hipotalámicos, nucleótidos y derivados del ácido araquidónico, ¿sí? Como es el caso de las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces tenemos que hasta ahora distintos mensajeros por su solubilidad pueden interactuar con una célula a nivel de la membrana, como es el caso de los mensajeros hidrosolubles, o con receptores a nivel intracelular, como es el caso de los mensajeros liposolubles. Algo que tenemos que tener en cuenta es que una misma molécula, es decir, un mismo mensajero, puede generar distintas respuestas. Y esto básicamente lo que depende es de su receptor. Por ejemplo, la acetilcolina, que es un mensajero hidrosoluble, a nivel del músculo esquelético
va a interactuar con un receptor y va a generar la contracción. Pero si observamos lo que genera la acetilcolina a nivel del músculo cardíaco, vemos que es lo opuesto, es la relajación. Y esto se diferencia en que el receptor en que se ubica a nivel del músculo esquelético no es el mismo receptor que vamos a encontrar a nivel del músculo cardíaco, ¿sí? Y más allá de contraer o relajar un músculo, podemos ver que puede influenciar una glándula, aumentando su producción, que no tiene nada que ver con el proceso de la contracción muscular. Entonces, más allá de las características químicas del mensajero, tenemos que tener presente los distintos receptores sobre los cuales puede influenciar dicho mensajero. En relación a los receptores de membranas, vamos a ver que hay una gran variedad de receptores y que tienen diversas funciones, de ahí la riqueza en los distintos mecanismos que desencadenan. Esto va a ser solamente una presentación de dichos receptores, vamos a hacer más hincapié cuando veamos distintas funciones, pero tengan presentes que hay canales iónicos que están acoplados a receptores y obviamente generan toda una serie de respuestas que pueden ser eléctricas, químicas, mecánicas o térmicas. Luego vemos que hay receptores acoplados a determinadas proteínas, como son las proteínas G, que según a qué proteína G están acoplados dichos receptores, van a generar estímulos excitatorios o inhibitorios. Y luego vemos receptores que tienen capacidad enzimática o que están asociados a enzimas y generan señales de tipo químicas. Cuando nosotros hablamos de canales iónicos, lo que vemos es que cuando se une un mensajero con su receptor, genera, por ejemplo, la apertura de un canal y esto hace que un determinado ion pueda ingresar. Cuando hablamos de receptores que están acoplados a proteína G, el ligando se une con ese receptor, se activa la proteína G y va a generar cambios, ¿sí?, que van a activar enzimas o canales iónicos. Si hablamos directamente de receptores acoplados a enzimas, cuando se une el ligando con su receptor, lo que vemos es que hay un dominio catalítico que se activa, ¿sí?, y que generalmente lo que produce es la fosforilación de dicha subunidad del receptor y se genera una cascada de fosforilación que va a activar distintas funciones intracelulares. En relación a las proteínas G, vamos a ver que es una familia bastante amplia de proteínas y según de qué proteína G hablemos, van a tener distintos segundos mensajeros y por ende distintas acciones a nivel intracelular. Cuando hablamos de proteína G, como es el caso de la S, lo que vemos es que estimulan a la adenilato ciclasa. Y cuando hablamos de la proteína GI, generalmente inhibe a la adenilato ciclasa, ¿sí? Cuando vemos la actividad de la proteína GS, generalmente estimula funciones y las proteínas GI inhiben. Por otro lado, otra familia que vamos a ver mucho de fosfolipasas es la proteína GQ. Entonces, hasta el momento tenemos GS, GI y GQ, es decir, modulan la actividad enzimática. Pero, por otro lado, tenemos a las proteínas GI que además de modular la actividad enzimática también genera cambios sobre distintos canales iónicos, promoviendo en este caso la apertura de canales de potasio, que al perderse potasio generalmente se producen respuestas de tipo inhibitoria sobre la célula en cuestión. Entonces nosotros lo que vemos acá, por ejemplo, es la proteína G, ¿sí?, que en este caso al verse activada
estimula, en este caso la proteína GS estimula a la adenilato ciclasa, y la adenilato ciclasa va a generar, ¿sí?, una serie de cambios a nivel intracelular. Por ejemplo, la activación de la proteína quinasa A. Cuando se activa la proteína quinasa A, ¿sí?, que pasó en estado inactivo a no activo, genera una cascada de fosforilación que, por ejemplo, es muy útil a la hora de estimular la glucogenólisis, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos es que una enzima que al verse activada promueve una cascada de fosforilación que va a producir, por ejemplo, procesos glucogenolíticos o glucolíticos. Cuando hablamos de las proteínas que pueden actuar sobre la adenilciclasa, vemos que tenemos a la proteína GS, ¿sí?, que activa a la adenilciclasa, y por otro lado tenemos en el otro extremo a la proteína GI, que la GI lo que hace es inhibirla, entonces no vamos a ver todos los cambios a nivel de la fosforilación promovidos en primer medida por la adenilciclasa. Un caso distinto es lo que sucede con la proteína GQ y G11. Nosotros la que más vamos a trabajar es la GQ, ¿sí? Y la proteína GQ básicamente lo que hace es, a la hora de interactuar con su receptor, es activar esta proteína, y acá en vez de una adenilciclasa lo que interactúa es una fosfolipasa C, que esta fosfolipasa C lo que genera es el clivado de fosfolípidos y la generación de distintos segundos mensajeros, como por ejemplo va a ser el inositol trifosfato, ¿sí?, que junto con el calcio va a actuar de segundo mensajero, ¿sí? Algo que es muy característico con respecto a un macromineral como es el calcio son distintas señalizaciones que influyen los niveles de calcio intracelular. Por ejemplo, acá tenemos una terminal nerviosa que ante distinto estímulo genera un cambio de voltaje, y ese cambio de voltaje genera la apertura de canales de calcio dependiente de voltaje y aumenta el calcio intracelular. Otra forma, es que una célula que tenga un receptor en particular, ¿sí?, como es el caso de un receptor acoplado a una proteína GQ, realice o favorezca la liberación de calcio, pero esta vez es calcio intracelular retenido en el retículo endoplasmático, ¿sí? Lo que tenemos que tener presente en relación al calcio es que cuando el calcio aumenta en el líquido intracelular, puede generar dos cosas. Por un lado, genera un estímulo y por ende una función determinada de una célula, pero por otro lado puede desencadenar la muerte programada de dicha célula, como es el caso de la apoptosis. Entonces, los niveles intracelulares citoplasmáticos del calcio son muy importantes porque generan grandes cambios sobre las funciones de la célula. Básicamente vemos que los mensajeros que interactúan con un receptor, más allá de no poder atravesar la membrana celular, esos receptores, a través de estas proteínas que venimos hablando, ¿sí?, lo que generan es un proceso de amplificación. Se genera una cascada que, a medida que va descendiendo de escalón, va amplificando más su respuesta, ¿sí? Y en parte está
generada por distintos segundos mensajeros, como es el caso de el AMP cíclico para la proteína GS, por ejemplo. Entonces, más allá de generar una respuesta específica, un mensajero que fue liberado, que es hidrosoluble y que necesita interactuar con un receptor, tenemos que tener en cuenta que se genera una amplificación que le da mayor potencia a las respuestas. Pero estas respuestas no perduran en el tiempo, es decir, un ligando, como es el caso de la adrenalina, que se une con su receptor, llega a un punto, ¿sí?, que pierde actividad porque ese receptor se desensibiliza, ¿sí? Y muchas veces lo que sucede es que se produce un fenómeno de bloqueo que puede estar dado por proteínas como son las beta-arrestinas, que lo que hacen básicamente es cubrir los distintos residuos de fósforo para que estos no puedan ser desfosforilados y por ende generar la activación de distintas proteinquinasas que generen una respuesta. Con lo cual es un proceso de autorregulación para que una respuesta sea limitada, autolimitada y no se vea perpetuada. Bien, con esto damos por finalizado lo que sería la primera presentación de la clase del primer encuentro. Y si ustedes tienen algún tipo de duda, algunos de ellos, de los temas que tocamos, son conocimientos previos, pero en la mayoría de la bibliografía que van a encontrar en el programa de la materia, que van a observar que hay una serie de libros, en cualquiera de ellos, en los primeros capítulos, los libros de fisiología se dedican a toda esta parte de mensajeros, receptores, que van a ser la base, uno de los pilares para todos los procesos fisiológicos que vamos a ver a lo largo de la materia. Seguimos.